Bueno, muy buenas noches con todos los presentes. Les saluda Erwin Chávez a nombre del área de capacitaciones de la Cámara de Comercio. Les damos la más cordial bienvenida a esta segunda sesión de nuestra especialización en la nueva Ley General de Contrataciones, la Ley 32069. Bueno, el día de hoy continuamos con desarrollando nuestro programa y para ello ya nos acompaña en la sala nuestro expositor, el magíster Bruce Cueva. Antes de empezar, les recomendamos por favor mantener sus micrófonos silenciados para no interrumpir la clase y las consultas las pueden ir dejando en el chat para que el profesor las pueda resolver. Sin más que agregar, Magíster Bruce Cueva, muy buenas noches, bienvenido nuevamente. Le cedo la palabra para iniciar. Excelente, muchas gracias. Muy bien, ante todo, las disculpas del caso y siempre con estos inconvenientes a veces técnicos, pero bien, estamos listos, conectados para iniciar esta segunda sesión de nuestro curso de especialización sobre la nueva ley de contrataciones público. De manera introductoria, como siempre, recordando pues algunas ideas principales, es importante comentarles que en el marco de nuestra Constitución Política del Perú, el artículo 76 establece que cuando una entidad de cualquiera de los tres niveles quiere comprar un bien, contratar un servicio o ejecutar una obra, debe convocar un procedimiento de selección de acuerdo a la ley especial de la materia. ¿Cuál es esa ley especial de la materia? Justamente la norma que venimos revisando y que vamos a analizar a lo largo de todo este curso de especialización. La ley 32069 y su reglamento que fue aprobado por Decreto Supremo 009-2025-EF del sector Economía y Finanzas. Por cierto, ustedes saben, tienen la idea de cuántas entidades existen hoy en día distribuidas a nivel nacional en los tres gobiernos. ¿Alguna idea? A ver, otro paréntesis, un tanto con la finalidad de que yo pueda tener una percepción de quiénes están laborando en el sector público y el sector privado. Le voy a agradecer que a través de la mensajería del chat me indiquen a ver quiénes laboran en el sector público y en el sector privado. Rápidamente para poder también aplicar una metodología más arraigada al flujo, por lo menos, de participantes que tenemos conectados. Muy bien, Paul está en el sector privado, Leider también. Leider, qué gusto. Tenemos también por acá a Manuel, César. Bueno, Manuel está en el sector público, Wendy también público, segundo público, Rosa público. La diferencia es mínima en realidad, pero veo que en su mayoría, ¿no? Estamos por ahí un poquito inclinados también al sector privado. Ok, perfecto, eso es bueno porque nos permite, como ya les comentaba, aplicar una metodología que no vaya enfocado solamente en la línea del sector público. Normalmente los eventos que se realizan de esta naturaleza tenemos mayor concurrencia a veces del sector público, ¿no? En este caso la cosa está equilibrada, entonces vamos a tratar de implementar por lo menos tanto las herramientas, la metodología y por la dinámica de casuística también que nos permita llegar a cada uno de ustedes. Entonces yo les preguntaba, ¿cuántas entidades creen ustedes que tenemos hoy en día registradas en el REC? ¿Quién es o qué es el REC? El REC es el registro de entidades contratantes que lo administra la dirección del CAC del OS. ¿Ya? ¿Cuántas entidades creen ustedes, aprox? ¿1000? ¿2000? ¿3000? Vamos a ver quién se atreve a soltar un número. Más o menos unas 2500. Muy bien, Wendy. Cerca, estamos cerca en realidad. ¿Eh? Bien, tenemos un aproximado de 3018 entidades distribuidas a través de los tres niveles de gobierno: gobierno central, regional y local. ¿Ya? Entonces lo que dice pues la Constitución es que cuando algunas de estas 3014 entidades del Estado quiere comprar un bien, contratar un servicio de consultoría o ejecutar una obra, debe convocar un procedimiento de selección. Llámese licitación o concurso, por cierto. Y es por eso que muchos me preguntan, Bruce, ¿por qué siempre nos modifican la norma? Nos cambian los diversos tipos de procedimientos de selección, pero siempre seguimos teniendo licitaciones y concursos. Y es que para que se cambien esos procesos principales, tendríamos que modificar la Constitución. Y ustedes saben que modificar la Constitución pues obedecen a diversos procedimientos que a veces no son tan sencillos de gestionarlos, ¿no? Entonces, sí, pues, ¿no?
Han cambiado diversos procesos, han cambiado modalidades, entre otros aspectos, pero seguimos conservando en esencia lo que se conoce como una licitación y un concurso público. ¿Cuánto tiempo demora convocar una licitación y un concurso público? Eso tampoco ha cambiado, por cierto. Miren cuántos modelos normativos tenemos hasta la fecha y el tiempo mínimo de estos procesos principales no han cambiado. El tiempo desde que se convoca una LP o un CP hasta la fecha de presentación de ofertas sigue siendo 22 días hábiles. ¿Sí? Ojo, esto en un escenario ordinario, en un escenario donde pues no hayan vicios de nulidad, donde no hayan elevaciones al OCE, donde no haya recurso de apelación, ¿no? En un escenario, en un contexto normal, 22 días hábiles. Pero sabemos pues que en la práctica hay diversas contingencias, ¿no? A veces para absolver consultas, observaciones, a mí me ha pasado en el caso de obras, ¿no? Hemos recibido 150 consultas y observaciones. El comité no solo se aboca a absolverlas, ¿no? Bueno, ahora con la nueva norma, el comité puede modificar de oficio, ¿no? Esta es una modificación importante de la norma, ¿no? Entonces, el comité puede modificar de oficio en realidad el requerimiento del área usuaria, pero para eso tiene que pedirle la no objeción de modificación del requerimiento. ¿Sí? Entonces, digamos que esta modificación lo que busca justamente es darle más dinamismo, agilizar ese procedimiento, porque antes el comité, es cierto, absolvía consultas, observaciones vinculadas con las bases. Pero cuando se trataba de cuestión técnica, o sea, requerimiento, especificaciones técnicas, términos de referencia, requerimiento de obra, expediente técnico, es más, no solamente esta se la trasladábamos al área usuaria. El área usuaria no elaboró el expediente técnico, tenemos a un proyectista, ¿no? Tenemos un área de formulación de estudios y proyectos. Entonces, a veces derivar y esperar también la respuesta de ellos nos dilataba la absolución de consultas, observaciones, ¿no? Bueno, a mí particularmente, lo máximo que me han demorado es una semana, pero en otras entidades hemos visto que se han demorado más de un mes para absolver consultas y observaciones, ¿no? Y es que en algunas de ellas, ¿qué implicaba? Modificar expediente técnico de obra, modificar presupuesto de obra, en fin, entre otros aspectos, ¿no? Pero bueno, la licitación o concurso público les decía que por la misma constitución, sí, pues no se han podido modificar los diversos modelos normativos, el plazo sigue siendo el mismo que siempre lo hemos tenido, y esto también teniendo en cuenta que el Perú hoy en día tiene más de 13 tratados de libre comercio, ¿sí? Entonces, de acuerdo a estos tratados de libre comercio, los proveedores del extranjero, llámese persona natural o persona jurídica, reciben el trato de personas nacionales. Y como tal, en esos tratados de libre comercio, que incorporan el capítulo también de contratación pública, se ha previsto que un plazo prudente, un plazo razonable, que podrían manejar las entidades, ¿no? Y de alguna manera también para tener pues un plazo holgado, razonable, para que los proveedores nacionales o del extranjero puedan elaborar sus ofertas, tanto técnicas y económicas, es el de 22 días. Y esos plazos, de manera general, se han seguido conservando dentro de nuestra norma principal, ¿no? ¿Sí? Por lo demás, los procesos abreviados, los procesos simplificados o bajo otras modalidades también expeditivas, pues hoy en día están demorando de 6 a 10 días como máximo, ¿no? ¿Ok? Seguimos. Entonces, ya en la sesión anterior, también yo les venía comentando que a partir del 22 de abril del presente año, perdón, del año pasado, 2025, entró en vigencia la ley 32069 y su reglamento, pues que trajo en sí diversos cambios normativos, ¿verdad? Desde la modificación de algunos nombres, de algunas denominaciones, ¿sí? Empecemos, ¿no? Por ir conociendo y familiarizándonos con lo que ocurre a través de los actores del proceso de contratación pública. Tradicionalmente, ustedes recordarán, ¿no? Solamente hablamos como actores del proceso de contratación pública a la entidad convocante, ¿sí? Teníamos por ahí a los proveedores y teníamos también al OCE como organismo regulador de las contrataciones públicas. Y dentro de estos tres ejes manejamos, ¿no?, el concepto de actores del proceso de contratación pública. Claro que dentro del sector la entidad, ¿no?, teníamos al titular de la entidad que por norma era el que disponía, el que aprobaba, el que hacía el seguimiento y la supervisión de toda la regulación o todo el paquete que tenemos pues en la norma. Hoy en día, recuerdo que el titular de la entidad solamente facultades muy reservadas en materia de contratación pública. Casi un 94% de estas facultades, por norma, las han delegado en lo que se conoce como la autoridad de la gestión administrativa. ¿Quién es la autoridad de la gestión administrativa? Es la máxima autoridad técnica normativa, pero técnica administrativa dentro de la entidad. En el caso de un gobierno regional, ¿quién es la autoridad de gestión administrativa? ¿No? La gerencia regional.
En el caso de una municipalidad, ¿quién es la autoridad de gestión administrativa? La gerencia municipal. En otra entidad del Estado, ¿no? ¿Quién es el AGA, ¿no? La autoridad de gestión administrativa, ¿no? La Secretaría General, la Gerencia General o la que haga sus veces o en equivalente de acuerdo a sus documentos de gestión interna. ¿Ok? Entonces, básicamente, esta es la entidad, esta es la autoridad ahora que firma los contratos, que aprueba los expedientes de contratación, ¿no? Que autoriza cualquier modificación normativa, que designa a los integrantes del comité, en fin, entre otras cuestiones que más adelante también la vamos a ir verificando. Es más, el AGA resuelve el recurso de apelación. Y es más, esta facultad es indelegable, ha dicho la norma. O sea, no es que acá el titular de la entidad podría entrar o podríamos delegarlo en asesoría jurídica o en otra dependencia como lo hacíamos en otros casos, ¿no? Hoy en día no se puede. El AGA tiene que resolver el recurso de apelación, claro, cuando la cuantía sea menor a 50 UITs, ¿no? ¿Sí? Entonces, a nivel de entidad, se creó el AGA, ¿no? Aparte de ello, teníamos siempre la figura del área usuaria, como aquella dependencia que para satisfacer una necesidad prevista en su plan operativo institucional tiene pues que requerir un bien, un servicio, una consultoría, una obra. ¿Sí? Por cierto, ¿quién es área usuaria? Acá sí tenemos que ahondar, porque con mucha frecuencia todavía me siguen trasladando pues esta inquietud, ¿no? Me dicen, oye Bruce, pero ¿y quién es área usuaria? ¿Yo soy área usuaria? A ver, me gustaría hablarles un poquito a ustedes. ¿Qué creen ustedes que una entidad del Estado es área usuaria? Ya vamos a entrar al rubro de los proveedores, así que tranquilo, porque ahí también han habido cambios muy significativos, ¿eh? A ver, Hola doctor, buenas noches. Leider, buenas noches, qué gusto escucharte, después de tiempo. Sí, doctor, igualmente, contento de estar en su Gusto, curso. Buenas noches te con agradezco. todos. Creo que el área usuaria para nosotros viene a ser, pues bueno, dentro de una entidad pública para obras, viene a ser prácticamente la gerencia de obras, ¿no? Correcto, No sé Leider, si ¿no? Sí, 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 sí. la gerencia de obras y todos los componentes de la sugerencia de supervisión y contratación, bueno, el área usuaria, ellos tendrían que ejecutar la obra, pues dentro de una entidad pública, si tratándose de obras públicas, ¿no? Excelente, muchas gracias, Leider. No, efectivamente, ¿no? Si nos enfocamos básicamente en lo que es ejecutar obras, la dependencia usuaria dentro de una entidad, claro, de acuerdo, ¿no? A su reglamento de organización y funciones, de acuerdo a su estructura orgánica, pues será la gerencia de infraestructura, la gerencia de proyectos, la oficina de ingeniería, ¿no? Entonces recuerden que dependiendo del nivel de entidad, ¿no? A veces manejan por ahí terminologías muy similares, pero enfocadas básicamente en eso, ¿no? Pero si hablamos un poquito más amplio, ¿no? Entonces, veamos que en realidad área usuaria son todas las dependencias de la entidad. Asesoría jurídica es un área usuaria. Tesorería es un área usuaria. Contabilidad también es un área usuaria. Presupuesto es un área usuaria. Control patrimonial es un área usuaria. Servicios generales es un área usuaria. Abastecimiento también es un área usuaria. ¿No? La oficina de manejos políticos también es un área usuaria. La gerencia de desarrollo económico también es un área usuaria. ¿No? Entonces, en realidad, todas las dependencias, oficinas, áreas o como quieran que estén estructuradas dentro de la regulación de una entidad del Estado, ¿no? Entonces, constituyen área usuaria. ¿Y por qué constituyen área usuaria? Porque les repito, hoy en día, ¿no? Nos asignan objetivos, nos asignan metas en lo que se conoce dentro de los instrumentos de gestión, ¿no? De corto cumplimiento, ¿no? El plan operativo institucional, que en función a ello hoy en día está articulado también la dación de presupuesto, ¿no? Entonces, para que a mí me asignen un determinado presupuesto, yo tengo que proyectar, yo tengo que sustentar que de acuerdo a mi POI y de acuerdo a mi PEI, ¿no? Tales objetivos, tales metas se van a alcanzar en un determinado periodo de tiempo, ¿ya? Entonces, prácticamente todas las dependencias tienen metas, tienen objetivos. Entonces, para cumplir esos objetivos, ¿qué necesitas? Necesitas material de oficina, útiles, ¿no? Desde lo más básico, que es el papel, que son los engrapadores, que son los resaltadores, que son el tóner, las computadoras, las fotocopiadoras, necesitas tener los escritorios, las sillas, agua mineral, necesitas tener, si haces trabajo de campo, necesitas tener viáticos o necesitan tener pues camioneta, combustible, servicios de mantenimiento, en fin.
Entonces, vean ustedes en realidad que área usuaria son todas las dependencias de la entidad. Y es por eso que hoy más que nunca es que conozcan de contratación pública. Es necesario que manejen la norma de contratación pública. ¿Sí? ¿Han visto ustedes, no? Hoy en día, cómo la responsabilidad por acción o por omisión a veces nos trae dolores de cabeza muy fuertes, ¿no? Entonces, ¿y eso a qué se debe? A que muchas veces tramitamos un requerimiento por tramitar, ¿sí? Entonces, a veces nos dicen, oye, ya están las bases, fírmalo. Como no conocemos, firmamos las bases, ¿no? Firmamos las actas, firmamos cualquier documento vinculado incluso a ampliaciones de plazo, adicionales, penalidades, conformidades, ¿sí? Entonces, y lo hacemos simplemente por seguir la rutina, por cumplir un procedimiento, porque el superior nos está pidiendo, pero lo hacemos ojos cerrados. Y eso no está bien. Entonces, hoy más que nunca, por eso yo les vengo en realidad enfatizando en ese contexto, es necesario que por lo menos tengamos un conocimiento básico de contratación pública, porque la responsabilidad, lamentablemente, teniendo en cuenta que en esta materia, ¿no? Lo que está en juego siempre, o lo que es analizado, lo revisado por los órganos auditores, es cómo ejecutaste el presupuesto. Es más, si no lo ejecutaste, ¿no? Porque se resolvió ese contrato, porque se declaró la nulidad, ¿como consecuencia de qué? De alguna deficiencia de repente en el requerimiento, de alguna deficiencia en el procedimiento de selección, de alguna deficiencia en la ejecución del contrato, ¿no? Entonces, si tú no ejecutaste ese presupuesto, también vas a tener responsabilidad. Oye, pero si no he hecho nada, eso es lo que me dicen algunos, ¿no? Cuando ya llevamos su proceso PAT, su proceso PAS, ¿no? Pero me dicen, pero Bruce, si yo no he hecho nada, ¿por qué me están dando proceso administrativo? Por eso le digo, porque no has hecho nada, también hay responsabilidad por omisión. Entonces, por eso es importante, queridos amigos, que ustedes tengan un conocimiento básico sobre lo que implica contratación pública. ¿Ya? Les comentaba en la sesión anterior que de acuerdo al observatorio del OCE, por cierto, en este curso también ustedes tienen que aprender a manejar bastantes herramientas que son desconocidas para algunos. Tenemos un sinnúmero, hoy vamos a conocer alguna de ellas, ¿no? Un sinnúmero de herramientas que nos facilita también hoy en día el manejo de información, el manejo de estadística, la búsqueda de procedimientos por georreferenciación, por localidad, por oportunidades de negocio, ¿no? Por descripción de objeto, por proveedor con buena pro. Entonces, hay un sinnúmero de herramientas en realidad hoy en día que nos permite también actualizar nuestra data, ¿no? Tener pues un plus, un valor agregado en el desarrollo de cada uno de nuestros procedimientos rutinarios, operativos, entre otros, ¿ya? Entonces, regresando nuevamente a lo que yo les venía comentando, es que en el rubro de la entidad, ¿no? El área usuaria, claro, son todos hoy en día, ¿no? Porque les repito, para cumplir un objetivo y una meta, requieres un bien, un servicio, una consultoría o una obra. Pero adicionalmente a ello, en la norma se incorpora otra denominación más. Dependencia estratégica de la contratación. O sea, ya no tenemos solamente al área usuaria, sino tenemos al área estratégica de una contratación. ¿Y a quién se refiere la norma como área estratégica de la contratación? Sucede que en algunos casos, ¿no? Dentro de la entidad tenemos una dependencia con cierto conocimiento técnico, operativo, tecnológico u otro, ¿no? Que incluso por sus propias funciones, pues es el indicado para formular el requerimiento. Y les pongo un ejemplo muy sencillo, ¿sí? Yo les comentaba hace un momento que para cumplir nuestras diversas tareas o actividades cotidianas en una oficina necesitamos equipos de cómputo, ¿verdad? Necesitan una laptop, necesitan una fotocopiadora, un escáner, ¿no? Un proyector, en fin, un software, ¿no? Y bien, pero como área somos asesoría jurídica, yo me pongo a veces también en ese papel, ¿no? A ver, como área de asesoría jurídica, yo podría determinar las especificaciones técnicas para la compra de una laptop, de algún equipo tecnológico, de algún Bueno, software. eso le corresponde a informática. Correcto, Wendy, ¿verdad? ¿Por qué también yo me voy a matar elaborando, identificando, buscando? Porque lo podría hacer eventualmente, ¿eh? ¿No? Entonces, ¿por qué tendría que hacer ese esfuerzo innecesario si dentro de la entidad hay una dependencia técnica, hay una dependencia tecnológica, hay una dependencia con ese conocimiento que lo puede hacer? Entonces, lo que antes
hacíamos, claro que ahora ya se está formalizando en realidad el procedimiento, ¿no? Como dice Wendy, lo que hacíamos antes era, oye, pidámosle a OTI, ¿no? A la Oficina de Tecnología de la Información, pidámosle a la Oficina de Informática, pues que nos elabore las especificaciones técnicas para la compra de la laptop, del equipo tecnológico, del proyector, del software, de lo que sea, ¿sí? Pero ¿cuál era el problema? Que OTI te enviaba por correo, ¿no? Las especificaciones técnicas y ¿quién lo firmaba? ¿Quién tramitaba ese requerimiento? ¿OTI lo firmaba? El área Esto, usuaria. correcto, Paul. El área usuaria lo firmaba, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasaba cuando salíamos con ese requerimiento al proceso? Hola, hola, ¿se colgó la señal? Ya. Decían que está direccionado el proceso. Un informe de control y nos dice, ¿ese requerimiento lo pasó informática? Sí, sí. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Hola? No se escuchó la Sí, última parte, se perdió la señal. se cortó un Ok. ratito, doctor. Ah, perfecto, gracias. Gracias. En realidad, sí les voy a pedir las disculpas. Si ustedes pueden ver ahí mi monitor, esta es una de las cosas sorprendentes en realidad, pero se dio la luz donde vivo, pueden creerlo, ¿no? Entonces, y casualmente, bueno, ahorita estoy en Cajamarca, ¿no? Por cuestiones de agenda, tener algunas actividades por acá, yo vivo por Baños del Inca, pero increíblemente, ¿no? En pleno 2026 se fue la luz. Esto, bueno, ahí también estoy haciendo hoy unas artimañas para estar conectados y poder cumplir con ustedes, pero sí les pido esas disculpas a veces de repente con la energía que por acá es un poquito inestable. Retomando la idea, yo les venía comentando que muchas veces, ¿no? Hay requerimientos, pues, que son muy especializados, son muy sofisticados, ¿sí? Y les ponía el ejemplo, yo decía, yo como asesoría jurídica, ¿por qué tendría, ¿no? Que esforzarme, ¿no? Desgastarme, elaborando un requerimiento, llámese especificaciones, términos de referencia, cuando tenemos dentro de la entidad a una dependencia técnica, a una dependencia que tiene mayor conocimiento en realidad del tema, ¿no? Y quien puede elaborarme, pues, las especificaciones o términos de referencia de la laptop, de los equipos tecnológicos, de software, ¿no? Entonces, lo que hacíamos normalmente, ¿no? Es, oye, oficina de informática, oficina de tecnología de la información, apóyame elaborando, pues, las especificaciones técnicas de tal equipamiento. Genial. Informática, OTI lo hace. Y nos enviaba en muchos de los casos por correo, en otros de los casos nos lo pasaban en un USB, nos lo pasaban impreso. ¿Y qué hacíamos como área usuaria? Firmábamos el requerimiento, salíamos a proceso, se adjudicaba la buena pro, se firmaba el contrato y al día siguiente llegaba el órgano de control con un informe, ¿no? Diciendo que ese requerimiento está direccionado. ¿Qué le decimos a OSI en los descargos? Yo no elaboré el requerimiento, señor, lo hizo informática. ¿Qué me va a decir el OSI? Sí, pues, pero acá están las especificaciones, acá están los términos de referencia y no los firma OTI, lo firma usted, ¿no? Y recuerden que esos informes de control hoy en día tienen ese valor de prueba preconstituida. Por eso es que cuando ese informe de control va al Ministerio Público, el Ministerio Público ya no se esfuerza en hacer una investigación de fondo, ¿no? Pero que eso está mal también, ¿ah? Yo me he tumbado varios procesos penales justamente cuestionando esa deficiencia del Ministerio Público, ¿no? Pero igual asumimos todo ese escarnio, ¿no? Toda esa sensación en realidad de comernos ese proceso de investigación y que nos abran proceso penal, ¿no? Por estas situaciones. Entonces, lo que se ha hecho hoy en día en la norma es, oye, si dentro de la entidad existe un área técnica estratégica de la contratación, como es el caso que yo les ponía de informática, entonces que ese requerimiento ya no salga del área usuaria. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora como área usuaria? Le vamos a encargar al área técnica estratégica que elabore ese requerimiento, que lo firme y que ellos lo tramiten. Y es más, hasta ese presupuesto lo podemos
derivar, claro, ya coordinamos obviamente con la oficina de presupuesto, ¿no? Para que ese presupuesto se lo asigne a informática, para que informática pueda canalizar todo el requerimiento. Y es más, la supervisión de la ejecución del contrato también lo puede manejar el área estratégica de la contratación. Entonces, ahí viene esta modificación en realidad importante, normativa, que antes, como les reitero, ¿no? Claro, había un área técnica, había un área estratégica, había un área especializada, ellos nos apoyaban elaborándolo, pero al final, ¿quién asumía la responsabilidad? Nosotros como usuario, pues nosotros teníamos que tramitar requerimiento, teníamos que participar en el proceso de selección, teníamos que participar durante la ejecución del contrato, supervisar, recepcionar y dar la conformidad. Entonces, con la nueva norma, se crea el área técnica estratégica de la contratación y son ellos los que pueden tramitar el requerimiento, pueden participar en el proceso, pueden encargarse ya de la supervisión y ejecución del contrato. Interesante, pero eso lo vamos a ahondar también ya cuando entremos pues a la fase de actos preparatorios. Luego, a nivel de la entidad, se crea también la figura de la DEC. ¿Quién es la DEC? Lo que antes se conocía como el OS, ¿no? En realidad ahí no ha habido mayor cambio en realidad significativo, pero nos han dicho que lo que se llamaba como órgano encargado de las contrataciones, hoy en día es dependencia encargada de las contrataciones, o sea, lo que es logística, abastecimiento, ahora es la DEC. Y dentro de la DEC se encuentran los compradores públicos. ¿Quiénes son los compradores públicos? Muchas veces uno pensaba que los compradores públicos éramos los operadores privados, ¿no? Bueno, y un poco de, ¿no? Entonces seríamos operadores privados, me dicen. Pero bueno, la norma tiene un nombre, ¿no? Compradores públicos. Y hoy en día los compradores públicos son los clásicos logísticos. O sea, los que elaboran en abastecimiento, logística, bueno, que en realidad deberíamos decir los que elaboran en la dependencia encargada de las contrataciones, ellos son los compradores públicos. ¿Ya? Y como compradores públicos, hoy en día tienen que estar certificados. ¿Sí? Esta fue una modificación también que se ha ido implementando de manera progresiva, con mucho arraigo positivo, porque si ustedes no recuerdan, ¿no? Y esto lo hemos gozado mucho a nivel, por lo menos en provincia, ¿no? Cuando ya se vienen, es más, ya se viene, este año es electoral, se vienen ya en octubre las elecciones para gobiernos regionales, gobiernos locales, próximo año tenemos nuevas gestiones, y recuerden qué era lo que primero que pasaba cuando asumía un cargo, un alcalde, un gobernador regional. Ojo, esto lo estoy poniendo solo como ejemplo, esto pasaba en diversos tipos de entidades también, ¿no? ¿Sí? Pero yo lo he visto un poco más marcado, también he trabajado en gobiernos regionales, ¿no? En provincia, ¿no? Entonces, cuando ingresaba una nueva gestión, ¿a quién comenzaban a cambiarlos? A ver, coméntenme un poquito, ustedes que también por ahí han tenido algunas experiencias. ¿Cambiaban a la gente de presupuesto? ¿Cambiaban a la gente jurídica? ¿A quiénes Es cambiaban? que De arranque, son así. cargos de confianza, pues. Cargos de confianza y los primeros que sacan es a todas las facturas, ¿no? Y en este caso los compradores son los primeros también, para que entren los nuevos integrantes de la nueva gestión. Correcto, Paul. Y ahí quería llegar, ¿no? Porque en realidad, si tú te ibas a una entidad, por lo menos, claro, cargos de confianza, jefaturas cambiaban de cajón, ¿no? Pero donde se veía el mayor cambio, es más, donde, sin exagerar, donde te cambiaban a toda la gente, a toda la planta, era en logística abastecimiento, ¿no? Cambiaban a toditos ahí. Y es más, los reemplazaban incluso por personas que ni siquiera conocían nada de contrataciones del Estado. No tenían ni el mínimo conocimiento, ¿no? Yo en el transcurso, yo ya tengo, pues, imagínense, haber dedicado a contrataciones públicas, ya tengo como 18 años. Esos 18 años, 8 años en el OCE, 3 años en gobiernos regionales, 4 años en gobiernos regionales o locales, después también en otras empresas del Estado, ¿no? Y créanme que la experiencia ha sido muy enriquecedora. En Cajamarca también he manejado algunas entidades y ahí he visto de todo, pues, ¿no? Pero lo que sí me quedaba siempre bien marcado era que cuando ingresaba un nuevo jefe de logística abastecimiento, obviamente traía a su gente, ¿no? Y eso no está mal, ¿no? Yo por lo menos no lo veo en esencia que esté mal, porque con toda la carga que manejamos, ¿no? Pues a veces es necesario tener gente de confianza, ¿no? El problema es que cuando tú traes gente y esa gente en realidad no te suma, no tiene ni el conocimiento técnico, legal o por lo menos que maneje el entorno, entonces las cosas pues no salen bien, ¿no? Entonces lo que ha hecho la norma con esta modificación es que, ok, tú ven con tu gente, tú traes a tu gente,
pero que esa gente tenga un conocimiento mínimo. ¿Y cuál es el filtro que ha aplicado la norma para poder, de una manera preventiva, cuidar de eso? Es que estén certificados. Ahora, claro, la certificación tampoco no es que te asegura que aquel que esté certificado pues sea un trome, sea un men manejando la normativa de contrataciones públicas, ¿no? Más si revisamos el observatorio del OCE, ¿no? Ustedes saben que hay 3 niveles de certificación, el básico, el intermedio y el avanzado. Solamente el 13% tiene nivel avanzado y tenemos más de un 50% certificado en nivel básico. Ahora me preguntan, ¿es necesario tener certificación intermedia para realizar procesos de selección? ¿O qué nivel de certificación creen ustedes que se necesita para elaborar bases, para acompañar en un procedimiento de selección, para hacer compras hasta 8 ITs, para participar en la ejecución de contratos? Bueno, ese detalle no lo regula ni la norma ni la directiva de certificación, ¿ah? Lo único que dice la norma, ¿no? Es que para integrar un comité hay que tener nivel de certificación intermedio, nada más. Sí, ojo, pero eso sí es que te designan como integrante de un comité, tener el nivel de certificación intermedio, ¿sí? Los jefes de la DEC o los responsables de la dependencia encargada de las contrataciones deben tener certificación nivel avanzado, pero esta disposición todavía va a entrar en vigencia una vez que el OES saca el comunicado. Ese comunicado también todavía no ha salido, ¿no? Por eso es que yo en la sesión anterior también les decía que del 100% de la aplicación de la actual normativa, ahorita estamos trabajando solamente como un 43%, porque hay diversos procedimientos, hay diversas modalidades de contratación que todavía no han iniciado en realidad o no se vienen utilizando, porque estamos a la espera de la Pladicop y la implementación de algunas directivas, algunos modelos de gestión que tanto la DGA como el OS todavía no han podido implementarla, ¿no? En fin. Pero bueno, y vamos cerrando este tema de los actores del proceso de contratación pública, retomando, ¿no? Les decía que en el caso de las entidades se creó la Autoridad de Gestión Administrativa para coadyuvar las labores del área usuaria, se creó esta figura del área técnica o estratégica de la contratación. Aparte de eso, para fortalecer este procedimiento de compras públicas, ¿no? Se modificó en realidad más que crear lo que antes era el OS, ahora es la dependencia encargada de las contrataciones, como aquella dependencia que se encarga del abastecimiento al interior de la entidad, ¿no? A través de los que se conocen como compradores públicos. Luego, tenemos otro de los actores que es nuevo en realidad, ¿no? Que se implementa en materia de contratación pública, llamada justamente a la Dirección General de Abastecimiento Público, como una de las dependencias del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? El OS, por cierto, también es su entidad adscrita, ¿no? Pero administrativamente, normativamente, depende mucho hoy en día de la Dirección General de Abastecimiento. Es más, siendo por ahí un poquito infidente, ¿no? Bueno, este no es un evento oficial del OS, ¿no? Ustedes saben que yo también soy capacitador del OS, en esos eventos no lo podemos decir. Pero a veces en eventos como estos, pues tenemos un poquito más de libertad, podemos por ahí hacer algunos comentarios, que nosotros lo vivimos día a día, lo vivimos en realidad en los diversos procedimientos cercanos que tenemos con esos órganos técnicos. Y en esencia, ¿no? Lo que se buscó es más, si este gobierno hubiese seguido, ¿no? Si este modelo normativo seguiría en adelante, créanme que la tendencia era que desaparezca el OS. Esa era la tendencia, que la Dirección General de Abastecimiento se encargue de todo el proceso de contratación pública, ¿sí? Recuerden que contratación pública solo es un procedimiento técnico dentro de los 11 procedimientos técnicos que tenemos a nivel de la gestión administrativa, ¿no? ¿Sí? Entonces, para ello era un proceso muy chiquitito que lo podía gestionar la Dirección General de Abastecimiento. Pero bueno, sabemos, ¿no? Y estamos a la espera de que se asuma también un nuevo gobierno en julio de este año. Bueno, veremos ahí quiénes también son los nuevos ministros de Economía, entre otros, y con qué modelo de gestión también vienen, ¿no? ¿Sí? Yo les comentaba que es probable que se cambie la norma, sí, es muy probable. Y no porque la norma sea mala, sino porque se implementaron procedimientos de manera muy prematura, ¿no? Eso hubiese funcionado si se hubiese ido incorporando, ¿no? De manera progresiva, pues. Pero bueno,
Entonces, les decía que otro de los actores del proceso de contratación pública hoy en día es la Dirección General de Abastecimiento, que define en realidad la política en materia no solamente del sistema de abastecimiento, sino también de la normativa de contratación pública. Se incorpora también dentro del proceso de contratación pública a la Central de Compras Públicas, Perú Compras. Como ustedes saben, la Central de Compras Públicas básicamente tenía a su cargo la realización de procesos de selección por encargo, lo que se conocía como las famosas compras por encargo, las compras corporativas obligatorias, ¿no? Las facultativas por ahí, entre otras, las compras a través de procedimiento de subasta inversa electrónico, las compras a través del catálogo electrónico de acuerdo a un marco, entre otros mecanismos de estandarización, homologación que se realizaba pues de manera técnica y con este acompañamiento también de Perú Compras. Pero antes, Perú Compras tenía su propia regulación, se creó con el decreto legislativo 1018, ¿no? Ellos tenían su propia regulación, se manejaban como un órgano independiente, que hasta cierto punto lo siguen siendo, pero ahora ya han articulado funciones, han articulado también eh, algunas tareas en común con el OS, y bueno, ellos son los que hoy en día, ¿no? Forman parte de esta actividad que no solamente implica supervisar procesos de contratación pública, sino también la implementación de herramientas tecnológicas para la mejora de los procesos de contratación pública. Y por último, tenemos a otro de los actores principales del proceso de contratación pública, que son los proveedores. Y acá vamos a ver qué nos comenta también nuestros amigos que laboran en el sector privado. Eh, Cuando hablamos de proveedores, también tenemos una especie de categorías, ¿sí? Primero, ¿quién es un proveedor, por cierto? ¿A quién le podemos denominar proveedor en la práctica? Quien da un Cualquier persona. servicio o un bien, ¿no? Ya, muy bien, Wendy. Wendy ya nos adelantó con algo, es aquel que provee, que entrega un bien, un servicio, ¿no? Ejecuta una obra. Pero ¿qué más? O sea, ¿quién es proveedor? ¿Cualquier persona natural puede ser proveedor? ¿Cualquier persona jurídica puede ser proveedor? Ah, no, ¿Qué ingredientes que se no requieren? tenga impedimento para contratar con el Estado, ¿no? Tenga su Perfecto. RNP. Una de las condiciones es esa, ¿no? No estar impedido para contratar con el Estado, porque ese es un requisito para que te incorpores en dónde. Eso viene amarrado justamente a la pregunta que yo les decía, ¿no? A ver, RNP. si tú quieres contratar con el Estado, ¿cuál es el primer requisito que deberías tener? RNP, Perfecto, registro. ley. Perfecto. Entonces, si yo quiero contratar con el Estado, primer requisito, ¿no? No solamente estar constituido, ¿no? Las personas naturales jurídicas, nacionales o del extranjero, pueden ser proveedores, ¿sí? Es más, cuando el monto de la contratación sea menor a una UIT, por cierto, ¿a cuánto equivale una UIT para este año? 5.500. 5.500, ¿verdad? Entonces, hasta una UIT no requieres estar inscrito en el RNP, ¿ah? Salvo, yo les decía, ¿no? Que haya habitualidad en la contratación de ese proveedor. Y ahí sí las cosas cambian, pues, porque si yo le voy a comprar materiales de ferretería en este mes por 3.000 soles, ahí no hay mayor inconveniente, ¿no? No necesita RNP. Pero si el próximo mes le voy a comprar 3.000 soles más de ferretería, oye, ya pasó un UIT. Entonces, por esa habitualidad, ¿no? ¿Y quién mejor que ustedes que son área usuaria para poder conocer eso, pues, ¿no? Si saben que de manera eventual, ¿no? O por determinada situación se le va a contratar a un proveedor menor de 8 ITs, bueno, pues no le requiere hacer NP. Pero si sabes que por su objeto comercial, por las transacciones, ¿no? Por el acumulado de compras o habitualidad, por eso les hacía referencia, ustedes ven que en la práctica, ¿no? Durante el ejercicio fiscal le van a comprar más de una vez y ese acumulado va a superar una OIT. Recomendación, exíjanle a ese proveedor que se inscriba en el RNP. Hoy en día inscribirte en el RNP es fácil, es rápido, ¿sí? Incluso en el caso de los consultores ejecutores de obra, cambiar el procedimiento. El RNP, por cierto, ya actualizó tanto la capacidad máxima de contratación y las especialidades de todos los consultores que no lo han hecho, ¿no? Hasta el cierre también del año pasado, pero hoy en día hasta el costo ha disminuido. Y es más, recuerden que la inscripción en el RNP es indeterminada. Ya no existe esa obligación de que tengas que estar actualizando tu información, pagando la tasa todos los años. Claro, en el caso de los ejecutores y consultores de obras, hay que hacer una actualización todos los años, ¿no? Sobre todo por el tema también de los estados financieros, para mantener el ratio también de la capacidad máxima de contratación, entre otros datos, ¿no? Pero por lo demás no es complicado. Entonces, por eso, el primer requisito para poder contratar con el Estado es estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores, ¿sí?
Hoy en día, el RNP administra 4 registros. Con la norma anterior teníamos 5 registros. ¿Sí? ¿Cuál es el primer registro? Proveedor de bienes, proveedor de servicios, consultor de obras, ejecutor de obras. Con un solo pago se pueden inscribir tanto en bienes y servicios. ¿Cuál es la recomendación acá? Si eres persona natural, no hay ningún inconveniente. Puedes hacer un solo pago por bienes y servicios. Si eres persona jurídica, revisa tu objeto social de constitución de tu empresa. ¿Ya? Entonces, tiene que haber dentro de esa descripción del objeto actividades vinculadas al rubro de bienes y actividades vinculadas al rubro de servicios. Porque si no tienes actividades vinculadas a servicios y pagas bienes y servicios, el sistema, ¿no? O el RNP, cuando haga la verificación posterior de la información, te va a observar la inscripción en ese registro, solamente te van a dar la de bienes. Entonces, para que no estés subsanando, para que no estés teniendo ese tipo de observaciones, revisa bien y haz el pago que te corresponda. En el caso de los consultores y ejecutores de obras, el trámite sí es independiente. Un pago por consultor de obras, un pago por ejecutor de obras. Y también la misma recomendación, revisen el objeto social. Si van a dedicarse al rubro de obras, por lo menos deben haber incorporado alguna actividad de ingeniería civil. ¿Sí? Después todas las ramificaciones pues, que vengan y enfocadas en el rubro de las diversas especialidades de obras. ¿Ya? En el caso de la consultoría de obras, también, ¿no? Entonces, asegúrense de que dentro del objeto social se consideren alguna de estas actividades. Por cierto, en la sesión anterior revisamos el anexo de definiciones del reglamento y yo les hacía ver que ha cambiado hoy en día también la conceptualización para lo que implica contratar una consultoría de obras, ¿no? ¿Recuerdan ustedes qué objetos contractuales se puede contratar por consultoría de obras? A ver si recuerdan. ¿Qué puede contratar la entidad por consultoría de obras? A la supervisión de obra, Ya, perfecto. Ya, muy bien. Supervisión de obra. ¿Qué más? Elaboración de expediente. Perfecto. Elaboración de estudios definitivos, expedientes técnicos. Perfecto. ¿Qué más? Supervisión de obra. Muy bien, supervisión de obra, pero a su vez, supervisión de elaboración de expedientes técnicos de obra, ¿no? Yo les venía también comentando que lamentablemente las experiencias que seguimos teniendo en materia de ejecución de obras, y es más, ya cuando lleguemos también a evaluar la parte sancionadora que regula en la normativa, se van a dar cuenta que se ha incorporado, esa es otra infracción, ¿sí? Se ha incorporado la infracción elaborar expedientes técnicos deficientes y que le generen perjuicio económico al Estado. ¿Sí? Entonces, hoy en día, si se demuestra que por causa de las deficiencias contenidas en el expediente técnico, ¿no? Hay retrasos en la ejecución de la obra, y eso a su vez se genera perjuicio económico al Estado. Entonces, lo que va a hacer la entidad es poner de conocimiento al Tribunal de Contrataciones Públicas y el tribunal les va a abrir un proceso administrativo sancionador. ¿Sí? Lo mismo pasa con aquellos proyectistas, ¿no? Aquellos consultores que elaboran expedientes técnicos y no absuelven las consultas técnicas durante el desarrollo del procedimiento de selección o durante la fase de ejecución contractual, dentro de los plazos establecidos también en sus términos de referencia. Claro, esta es una deficiencia que a veces lo manejamos, ¿no? Elaboramos los términos de referencia para contratar al que va a elaborar el expediente técnico, pero no le consignamos un plazo de respuesta para resolver consultas. Esto como responsabilidad posterior a la ejecución del contrato. ¿Qué nos decía anteriormente el consultor? No, pues a mí me contrataron para elaborar el expediente técnico, acá está tu expediente. A mí no me han contratado para que después de eso yo absuelva consultas, observaciones derivadas del proceso de selección o la ejecución contractual. Y es cierto, los términos de referencia son ley entre las partes. Los términos de referencia son fuente de obligación. Entonces, si yo en esos términos de referencia no he trasladado esa obligación posterior a la conformidad de ese entregable, de ese producto, de ese expediente técnico, ¿cómo le iba a exigir pues a ese proyectista que me absuelva consultas, que me aclare dudas del expediente técnico? Entonces, por eso es que se contingencia, se cuantifica económicamente, ¿no? Y se considera también una de las prestaciones que se ejecutan con posterioridad a la ejecución del contrato durante un determinado periodo. También el proyectista no debe esperar cuántos años. ¿Sí? Entonces, eso también hay que contingenciarlo. Y lo que se ha hecho también en la norma es incorporar otra infracción más, por cierto, ¿no?
consultor que no absuelve consultas vinculadas al expediente técnico, y esto a su vez le genera perjuicio económico al Estado, también es una infracción. ¿Ya? Entonces hay que ir verificando también esos aspectos. Luego, a los consultores de obra, por cierto, el RNP les otorga una especialidad y una categoría. Eso también se ha modificado en contraste con la norma anterior, ¿no? No sé si ustedes han tenido la oportunidad, yo imagino que sí, los que trabajan en el sector privado. ¿Cómo se define, por cierto, la experiencia en ejecución de obras? ¿Cómo se definía tradicionalmente? ¿En función a qué? O sea, si revisamos las bases, ¿no? ¿Cómo se definía la experiencia? En obras similares, doctor. Gracias, Leider. Entonces, tradicionalmente, ¿no? Claro, además, si vamos a la génesis, al origen, nos pedían inicialmente acreditar una vez experiencia en obras en general y otro tipo de experiencia en la especialidad o en similares, ¿no? Se modificó, pues, esta disposición y lo que hemos tenido últimamente en las bases estándar es que solo se requiera, ¿no? La experiencia hasta una vez, pero en la ejecución de obras similares. Y dentro del rubro de obras similares, pues lo que tenías que hacer era tratar de verificar los componentes que forman parte del expediente técnico, verificar en realidad el tipo de intervención que se iba a ejecutar durante el proyecto, y con estos alcances en realidad se definía pues lo que se conoce como obras similares, ¿no? Sin embargo, esto ha ido evolucionando también. La Dirección General de Abastecimientos publicó también ya la directiva, creo que lo tengo por acá a la mano, a ver, denme un segundo, porque es importante que la manejen. A ver. Ya está publicado, por cierto, en el aula virtual este material. Se pausó, doctor. Acá está, la resolución directoral 16-2025 del sector Economía y Finanzas también, listado de subespecialidades y tipologías en obras y consultoría de obras. A ver, vamos a proyectar. Recuerden que estamos en la parte introductoria del curso, ¿no? Estas primeras sesiones son de familiarización en realidad con las nuevas terminologías, procedimientos y alcances que se han venido implementando en la nueva norma, ¿no? Ya más adelante, cuando ingresemos justamente a la fase de actos preparatorios, fase de selección y la fase de ejecución contractual, vamos a ir analizando también con mayor arraigo estos procedimientos. Pero en la medida que nos son útiles para ir ya familiarizándonos pues, con estos temas, vamos desarrollando algunos conceptos básicos, ¿ya? Entonces, les decía que a través de esta, no sé si se proyectó, a ver, me comentan, estoy proyectando la resolución 16-2025, ¿me confirman? No, ¿No sé, feliz? A ver, vamos a ver.
Yo creo que ahora sí, a ver. Sí, ¿verdad? Sí, ya se ve. Perfecto, gracias. Ok. Entonces acá en el artículo 1 se aprueba justamente este listado de subespecialidades y tipologías en obras y consultoría de obras. Acá está en el anexo único, ¿no? Y prácticamente dentro de las subespecialidades, ustedes van a encontrar pues el tipo de obras o el tipo de intervención de manera general que se realiza, ¿no? Por ejemplo, tenemos a la especialidad de edificaciones y afines. Como subespecialidad, tenemos acá establecimientos administrativos, tenemos edificación educativa, establecimientos de espacios deportivos, tenemos establecimientos de salud, de seguridad y vigilancia, penitenciaria, ¿no? Espacios públicos y recreacionales, pero vean que cada una de estas subespecialidades tiene una tipología. Por ejemplo, acá, retomando, en la subespecialidad, establecimientos administrativos o de atención al público, tenemos diversas tipologías, ¿no? Tenemos acá sedes o instituciones, oficinas, dependencias, viviendas, archivos, almacenes, centros de atención al ciudadano, Centro Integral de Atención. Otra que me parece interesante está acá, en la subespecialidad edificación educativa. ¿Qué tenemos acá? Laboratorios de investigación, centros de ciencia y tecnología, educación básica, superior, técnico o afines, ¿no? Entonces, luego tenemos pues acá también la siguiente especialidad, viales, puertos y afines. Tenemos también otra subespecialidad, saneamiento y afines, ¿no? Acá en saneamiento tenemos pues infraestructura de agua potable, infraestructura para alcantarillado, infraestructura para tratamiento de aguas residuales y disposición final, drenajes, entre otras obras rurales que están vinculadas. Luego tenemos la especialidad telecomunicaciones y afines. Y por último, tenemos acá la especialidad de represas, irrigaciones y afines. Entonces, hoy en día, cuando se define la experiencia del postor en el caso de ejecución de obras, ya no se define por lo que se conocía tradicionalmente como en la ejecución de obras no similares, ¿sí? Sino que hoy en día se define la experiencia en función a las especialidades, subespecialidades y tipología que están consignadas en esta resolución administrativa que emitió la Dirección General de Abastecimiento, ¿no? Y obviamente cuando el área usuaria elige alguna subespecialidad, tiene que tomar en cuenta todas las tipologías que están consideradas dentro de este listado para no ser restrictivo y para que no pues sea observado durante el desarrollo del procedimiento de selección. Pero este es el modelo que se ha adoptado en la nueva norma, ¿no? Y vamos viendo también en la práctica cómo se viene materializando. Por cierto, la Dirección de Supervisión y Asistencia Técnica, que como también les comentaba, antes la Dirección de Gestión de Riesgos, que emite los pronunciamientos hoy en día, que atiende los dictámenes, hoy en la estructura orgánica del OS se llama así, Dirección de Profesor, Supervisión y Asistencia Técnica. Entonces son ellos los que ¿puede emiten mostrar? pronunciamientos y todos esos alcances. Sí, perdón, a ver, ¿quién me está comentando No algo? se ve, por favor, ¿lo puedo mostrar? Cristian, discúlpame, no te copié. No, no se muestra, se quedó congelada la imagen. ¿Lo puede mostrar, por favor? Ah, por cierto, claro. ¿Hasta dónde se puede visualizar? ¿Se vio todo el anexo completo del listado de subespecialidades o no? No, se ha No. quedado paralizado este ingeniero. A ver, Este, vamos a de retomarla. repente por el aula virtual lo comparte como material y ya lo descargamos. Ya está compartido, por cierto, está Ahí está. compartido. Ya ingresan al tablero normativo, así se llama, tablero normativo de contrataciones públicas, ingresan a la resolución directoral 016-2025-F/5401, que es justamente la resolución administrativa que aprueba el listado de subespecialidades y tipologías en obras en el marco de la Ley General de Contrataciones Públicas. Seguimos. Entonces, en el caso de los proveedores, yo les comentaba que antes, pues el RNP tenía cuatro registros, pero tenía cinco registros, ¿no? Hoy en día tiene cuatro. ¿Cuál es el registro que se ha omitido, por cierto? ¿No? El registro de inhabilitados para contratar con el Estado. Y era más que obvio, ¿no? Ningún proveedor quería estar en ese registro, ¿sí? Entonces, este registro lo sigue administrando el RNP
¿no? Entonces, cuando el Tribunal de Contrataciones Públicas impone una sanción, entonces comunica al RP y el RP procede a la inhabilitación temporal o definitiva de esa persona natural o jurídica. Pero vean en realidad que en la práctica estos son los 4 actores, bueno, 5 en realidad tenemos, ¿no? 5 actores del proceso de contratación pública. Y en el caso de los proveedores, yo les venía comentando, ¿no? Cuando decimos que estamos frente a un proveedor, entonces el proveedor en realidad es toda persona natural o jurídica nacional o extranjera que se inscribe y mantiene su inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores, ¿no? Que administra el OS. Y uno de los requisitos para inscribirse en el RNP es justamente no estar impedido para contratar con el Estado. ¿Ya? En breve vamos a ver justamente este paquete de impedimentos que se ha modificado también, por cierto, en la nueva norma. ¿Sí? Seguimos. A ver, vamos a proyectar nuestros PPTs. Estamos acá. Perfecto, estamos compartiendo los PPTs. Si es que por ahí no se visualizan o cambia alguna imagen, por favor, con toda confianza me avisan para poder hacer la corrección. ¿Ya? Entonces, en la sesión anterior ya revisamos pues el actual marco normativo, ¿no? Concluyendo en realidad de que el 22 de abril del año pasado entró en vigencia la nueva Ley General de Contrataciones Públicas, que ha incorporado en realidad diversos procedimientos técnicos, ha modificado diversos aspectos normativos, como los que veníamos comentando también en esta parte, ¿no? Se modificaron denominaciones, decíamos, ¿no? Se modificaron los actores del proceso de contratación pública. Dentro de la fase preparatoria, ¿qué procedimientos técnicos, por ejemplo, se incorporaron? Tradicionalmente, el proceso de contratación pública, ¿no? Iniciaba con el requerimiento que enviaba el área usuaria. Cuando ese requerimiento se trataba de un bien, lo que dice la norma es que el área usuaria elaboraba las especificaciones técnicas. ¿Y qué contienen las especificaciones técnicas, por cierto? Contienen la descripción de todas las características, requisitos funcionales, requisitos operativos, condiciones de la ejecución del contrato, los requisitos de calificación, las condiciones de la ejecución del contrato, ¿no? Cuando el área usuaria requiere un servicio, ¿qué elabora? Términos de referencia. Si requiere una consultoría, también elabora términos de referencia. ¿Y qué contienen los términos de referencia? Ese desagregado, esa descripción de las actividades, de las tareas, de los objetivos, de los entregables, plazos, procedimientos, forma de realizar los servicios, las consultorías, ¿no? Hasta la presentación de los entregables, ya sea por etapas, por disposición o por componente final. Entonces, también los requisitos de calificación, las condiciones de la ejecución del contrato, entonces todo eso contiene los términos de referencia. El caso de, esto me siguen preguntando, en el caso de obras, ¿qué se hace? ¿Especificaciones técnicas o términos de referencia? En el Términos de caso de referencia. obras, ya, perfecto, gracias por la acotación. No, en el caso de obras, sí, pues mayormente lo llamamos términos de referencia, pero lo que nos ha precisado la norma es que se llama requerimiento de obra. Así de sencillo, sin mayor vuelta que darle. ¿Ya? Entonces, en bienes se llama especificaciones técnicas, en servicios, en general consultorías, se llama términos de referencia. Y en el caso de obra, así pues, estos son, por eso les decía, hay modificaciones así que a veces parecen innecesarias, pero así nos ha hecho la norma. Y en el caso de obra se llama requerimiento de obra. ¿Ya? Y ese requerimiento de obra puede ser de solo construcción o puede ser de diseño y construcción. Por eso es que cuando ustedes van a descargar las bases estándar, y este es otro dato importante que hay que tenerlo en cuenta, con la nueva norma todavía no tenemos un instructivo, no tenemos un manual de cómo elaborar requerimientos. Con la norma anterior teníamos un instructivo del año 2013, teníamos una guía del año 2017, teníamos un tablero de requisitos de calificación y de factores de evaluación. Ahorita solo tenemos un tablero de requisitos de calificación y de factores de evaluación para los 4 objetos contractuales, pero no tenemos una guía de cómo se elabora el requerimiento. ¿Quién está a cargo de esta labor o de este instrumento? La DGA, la Dirección General de Abastecimiento, no el OS. Pero la Dirección General todavía no nos saca este documento.
¿Sí? Entonces, lo que nos ha dicho la dirección de, perdón, claro, la Dirección de Supervisión y Asistencia Técnica del OS, que es el área que emite pronunciamientos, les decía. Entonces, cuando han elevado ya observaciones, consultas y bases al OS, nos ha dicho que si bien es cierto, no hay una guía de cómo se elabora el requerimiento, pero por ahora tenemos que sujetarnos a la estructura del requerimiento que está contenido dentro de las bases estándar. Y acá, vamos a proyectar muy rápidamente las bases estándar de una licitación pública de obras, porque de bienes y servicios es un poco más fácil, ¿no? Ustedes también lo pueden revisar. Entonces, vamos a proyectar. Por cierto, las bases estándar se modificaron en enero de este año. ¿Quién elabora las bases estándar? ¿El OS? No. El OS ya no elabora las bases estándar. Hoy en día lo elabora la Dirección General de Abastecimiento del MEF. Perfecto, ahora sí ya descargo. Disculpen los inconvenientes. Estas fallas de la luz me han generado ahí un inconveniente pues con el internet, con todo, ¿no? Pero bueno, son situaciones que pasan a veces. Hay que ser resilientes y seguir adelante. Queda pendiente, por cierto, yo sé que ese es un curso que se organizó, que se programó en la modalidad de virtual, pero queda pendiente eso, que probablemente una o dos sesiones se va a realizar de manera presencial, ¿no? Y como parte de eso yo me había comprometido también de estar presente en esos días que se realiza, así que sería muy, muy oportuno, sería muy bueno en realidad que participen todos con la finalidad pues de poder ahí también interactuar, ¿no? ¿Sí?
A ver, me confirman si se pueden ver las bases estándar. En versión oscura, pero igual. Acá está, bases estándar de una. Sí se ¿Verdad? visualizan, doctor. Sí, sí. Perfecto, gracias. Tenemos acá la base estándar de una licitación pública de obras. En resumen, también para que tengan una idea, las bases estándar tienen tres partes, ¿ya? La parte general, que no se puede modificar en un extremo. Claro, comienza con la carátula, ¿no? Pero luego de la carátula viene la sección general y vean ustedes que en esta parte se indica esta sección no puede ser modificada en ningún extremo. ¿Por qué creen ustedes que no se puede modificar en ningún extremo la sección general? Porque se ha estandarizado a nivel nacional. Ya, perfecto, ¿no? Entonces, vean ustedes que en esta sección general, ¿no? Lo que se ha hecho es reproducir de manera sintetizada, ¿no? O de manera resumida, cómo se desarrolla toda la fase del procedimiento de selección, ¿sí? Cómo se desarrolla cada una de las etapas, desde que se convoca, cómo se realiza el registro de participantes, los cuestionamientos a las bases, ¿no? La presentación de ofertas, evaluación, calificación y la buena pro. Entonces, yo siempre les recomiendo, cuando se modifican las bases estándar, esta sección general, léanla una sola vez, pero una buena leída, pues, para que entiendan lo que se ha modificado y cómo se desarrollan las etapas. Por ejemplo, acá les doy un dato adicional. ¿Ustedes se acuerdan que con la ley 30225 teníamos una directiva de consorcios, la directiva 005-2019-OS, ¿no? Entonces, ya no tenemos hoy en día una directiva de consorcios, ¿ah? ¿No? Por ahí hasta hace una semana me dan, Bruce, ¿dónde encuentro la nueva directiva de consorcios? No, pues ya no hay directiva de consorcios, ¿no? Lo que se ha hecho es incorporar dentro de la sección general de las bases consideraciones o lineamientos para la evaluación de los consorcios. Acá está, numeral 2.3 de la sección general, consideraciones adicionales para los consorciados. Entonces, todo lo que se regulaba en la directiva de consorcios, cómo se conforma el consorcio, la promesa de consorcio, el contrato de consorcio, cómo se modifica el contrato de consorcio, cómo se acredita la experiencia de los proveedores en consorcio, esto está acá, en este numeral 2.3 de las bases estándar. Ya no hay directiva de consorcio, ¿ya? Entonces, ¿por qué no se puede modificar la sección general de las bases? Porque, como les repito, es un resumen establecido en la norma de cómo se realiza la fase de selección. Luego, la segunda parte de las bases estándar es la sección específica, ¿ya? Condiciones especiales del procedimiento de selección. Y acá sí, miren, acá es, en esta sección, la entidad contratante debe complementar la información de acuerdo a las instrucciones indicadas. Entonces acá el comité de selección, claro que con la nueva norma decíamos que ya no se llama comité, ahora se llaman evaluadores. Ese es el nombre que le da la norma, evaluadores del proceso de contratación pública. Y esos evaluadores pueden ser de tres tipos. Puede ser un oficial de compra, un comité o un jurado. ¿Quién es el oficial de compra? El oficial de compra es un comprador público. Seguro que ya se confundieron, nosotros también, cuando salió la norma, ¿no? O sea, oye, pero ¿por qué la necesidad? No entendemos a veces, ¿no? O sea, ¿por qué la necesidad de marearnos tanto? Bueno, ya, pues nosotros que manejamos, que somos los operadores, que somos capacitadores, bueno, ya, pues, ¿no? Pero, o sea, imagínate trasladar o de manera innecesaria, ¿no? Trasladar esto a los usuarios de la norma, ¿no? O sea, proveedores, funcionarios públicos, o sea, que tengan que estar adecuándose de manera necesaria a todos estos cambios. Pero bueno, así está la norma. Lo que nos han dicho, en el caso de los evaluadores, que el oficial de compra es un comprador público. ¿Y quién es el comprador público? ¿Es un logístico o es un funcionario, un servidor, un locador que trabaja, pues, aunque bueno, de acuerdo a la directiva, a la opinión 1 también del año pasado, del 11, perdón, del OS, nos han dicho que un locador no puede ser un comprador público. ¿No? Ya eso lo vamos también a analizar, lo vamos a evaluar también ya cuando entremos pues a la fase preparatoria del procedimiento de selección pública, ¿ya? Pero por ahora nos quedamos con ese dato, ¿no? Evaluadores, puede ser oficial de compra, puede ser comité, puede ser un jurado, ¿ya? Entonces, los evaluadores son los que tienen que llenar esta sección específica de las bases, ¿no? Como datos de la entidad, del objeto del procedimiento, la cuantía. Este cambio es importante, ¿eh? Recuerdan que con la norma anterior, en el caso de bienes y servicios, la cuantía era reservada. La entidad no podía publicar el monto del proceso. Antes se llamaba valor estimado, valor referencial, ¿no? En bienes y servicios, valor estimado, en obras, consultoría de obras, valor referencial. Pero hoy en día la cuantía, que es el nombre generalizado para todos los casos ahora, para bienes, servicios, consultoría de obras, se llama cuantía, el monto de la contratación. Y esta cuantía en algunos casos puede ser pública.
¿De quién va a depender? De la estrategia de la contratación. ¿Quién determina la estrategia de la contratación? La DEC. ¿Quién es la DEC? La dependencia encargada de las contrataciones con el apoyo del área usuaria y de los evaluadores. Esta es otra modificación normativa. Con la norma anterior, tú elaborabas el requerimiento, se tramitaba el requerimiento, se elaboraba la indagación, estudio de mercado, se determinaba el sistema de contratación, la modalidad, el tipo de procedimiento de selección, se aprobaba el expediente de contratación y a partir de ahí recién designabas a comité de selección. Con la nueva norma, tú puedes designar evaluadores, o sea, lo que es el equivalente al comité, puedes designarlos antes de haber aprobado el expediente de contratación. ¿Sí? Es decir, se segmenta el requerimiento y a partir de ahí ya puedes designar a los evaluadores. Los evaluadores ya pueden participar en la definición de la estrategia de la contratación, en la definición y modificación de alcances del requerimiento, ¿no? Entre otros datos que conforman justamente el expediente de contratación. Y la finalidad es esa, ¿no? Es el nuevo giro que se le ha dado también en la nueva norma, que con ese afán de que tengan pues un mejor conocimiento también del procedimiento de selección, entonces los evaluadores pues tengan esta posibilidad o de que se puedan familiarizar más con este procedimiento. ¿Ya? ¿Qué más? Entonces, seguimos revisando las bases estándar. En el caso de obras, por cierto, ya que estamos revisando las bases estándar, vean que cuando hablamos de la cuantía del procedimiento de contratación, dependiendo del tipo de ejecución que se haya consignado, ¿no? Entonces se puede considerar acá está todo este desagregado, ¿no? En el caso que se convoquen obras, ¿no? Para diseño y construcción, ¿qué implica el diseño? Lo que antes se llamaba obras por llave en mano, ¿recuerdan ustedes? ¿Qué implicaba llave en mano? Elaboración de expediente técnico y ejecución de obra. Entonces, ahora la norma ha modificado el nombre. Te dice que ahora se llama obras con diseño y construcción. Eso es elaborar expediente técnico y ejecutar obra. O obras de solo construcción. O sea, solo ejecución de obra. Pero dependiendo de ello, vas a tener que desarrollar pues también estos componentes, ¿no? Donde se definen los costos directos, gastos generales, utilidades subtotales, impuestos, presupuestos Consulta, directos. Bruce. Sí, claro. La tipificación de los componentes de esta subdivisión entre diseño y ejecución de obra, también ya en las bases integradas tú puedes verificar el tipo de contratación, o sea, puedes colocar el tipo de contratación en el sentido de, por cierto, ya, yo quiero el diseño suma alzada y el componente constructivo de ejecución de obra a precios unitarios. ¿Ya se puede hacer eso también? O sea, porque estoy viendo que también, o sea, hay bastantes semejanzas, similitudes de los contratos internacionales, ¿no? Entonces la pregunta es si Correcto. efectivamente también en esta ley ya puedes abarcar eso. Correcto, gracias por la pregunta. Y efectivamente, ¿no? Como les comentábamos, esta nueva norma ha recogido mucho, ya que ha querido homologar mucho procedimientos, denominaciones, ¿no? De los contratos estándar de ingeniería, los contratos modelos FIDIC, los modelos NEC. Entonces, se ha recogido bastante de esto, ¿sí? Entonces, sí, hoy en día les hablaba también de que lo que antes se consideraban como sistemas de contratación, ¿no? Los suma alzada, precios unitarios, esquema mixto, tarifa, porcentajes, hoy en día son modalidades de pago. Y lo que antes se llamaba modalidades de ejecución, modalidades de contrato, hoy en día son sistemas de entrega, ¿no? Entonces ahí ha habido puesto una modificación, como les reitero a veces de manera innecesaria de las denominaciones, pero justamente con este afán de homologar procedimientos nacionales con procedimientos que implican el ejecutar obras con otros alcances internacionales o parámetros internacionales. Entonces ha generado esta situación. Respondiendo a la pregunta, sí, pues hoy en día, dependiendo, ¿no?, del tipo de ejecución, puedes aplicar un determinado sistema de contratación para alguno de los componentes, ¿no? Por ejemplo, para el componente diseño y construcción, es muy probable que apliques tarifas o es muy probable que apliques precios unitarios, ¿no? Para el sistema, para el componente de ejecución o solo construcción, podrías aplicar suma alzada, podrías aplicar precios unitarios. Bueno, va a depender también del análisis del alcance y el tipo de ejecución de obra que se vaya a realizar, ¿no? Sí, pero sí, hoy en día es posible en realidad en el marco de esta nueva norma y las bases estándar también están diseñadas de esa manera, ¿no?
Ahora, si ustedes se han dado cuenta, las bases estándar que tenemos ahora son más extensas también que las que teníamos anteriormente, ¿no? Pero bueno, vamos al capítulo 3, que era lo que quería que revisen, que conozcan. Aquí está, miren, tienen dos modelos de requerimiento, ¿ya? Este requerimiento de sistema de entrega con diseño y construcción, o sea, cuando ustedes necesiten que se elabore expediente técnico y a su vez que se ejecute la obra, ¿no? Entonces, acá tienen este primer modelo del requerimiento. Y luego en la segunda parte de la estructura del requerimiento de obras, acá está. Entonces tienen también el requerimiento con sistema de entrega de solo construcción, o sea, que implica solo ejecución de obra, ¿ya? Y bueno, en líneas generales, vean ustedes cómo ha cambiado por ahí la finalidad, la forma también de ejecutar este procedimiento, ¿no? Comenzamos pues con la descripción general del proyecto, ¿no? Y vean acá que ya nos piden también el nombre del proyecto, el código, ¿no? El CUI, la especialidad del proyecto, la subespecialidad y la tipología. ¿De dónde sacan esto? ¿Se acuerdan que hace un momento les enseñé la resolución que había aprobado la DGA? Ya ahí, de manera paralela, trabajamos también estos alcances. Luego, las condiciones de la contratación, o sea, básicamente las condiciones de la ejecución contractual, ¿no? Luego de esto, ya se define propiamente. ¿Está en el aula virtual ese documento? Estimados participantes, comentarles que el doctor Bruce tuvo inconvenientes con la electricidad, entonces me pidió que por favor le tuvieran comprensión y que la siguiente sesión que nos toque con él, si lo podríamos hacer una media hora antes o una hora antes para devolverles el tiempo que todavía falta, ¿no? ¿Están de acuerdo con eso? Por favor, me confirman. Por mi parte, de acuerdo. Listo, perfecto. Por mi parte, de acuerdo también. Ya. De acuerdo. No, igual nos avisan, ¿verdad? Sí, igual vamos a estar coordinando en el grupo para ver si nos podemos conectar una media hora antes o una hora antes para recuperar todos los minutos que se han perdido en esta sesión y poder cumplir, acabar con la sesión exacta, ¿no? Bueno, entonces por hoy creo que, bueno, muchísimas gracias por participar. Agradecemos su asistencia y su participación activa, ¿no? Les recordamos también que esta clase de todas maneras, de igual forma, va a estar grabada en el Classroom, lo pueden encontrar en el aula virtual el día de mañana. Bueno, finalmente les quisiera pedir por favor, antes de despedirnos,
encender las cámaras unos segundos para una foto grupal, ¿no? Como asistencia, por favor. Creo que se fueron todos. Parece, ya bueno. Tomaremos la foto con los que estamos presentes. A ver, un momentito. Listo. A ver, una más, una más. Ya, perfecto. Bueno, acaba de encender alguien más que su cámara. Ya, sí creo que se sacó lograr la captura. Bueno, eso sería todo, estimados participantes. A nombre de la Cámara de Comercio, les deseamos a todos un excelente descanso. Nos reencontraremos en la próxima sesión. Muy buenas noches y damos por finalizada esta reunión. Buenas noches. Hasta luego.